pues ya estamos aquí. Vamos a checar. Solo hay 9 personas conectadas. Solo 9 conectadas. Classroom. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Me van a platicar qué hicieron en sus exámenes de electrónica analógica que entregaron en esta semana. Vamos a checarlo. A ver, aquí dice examen de electrónica analógica. Solo tengo 4 trabajos. Está bien, 4 trabajos. 16 de junio. Sí, fue el martes que se entregó. Y aquí estoy checando más o menos. Tengo 3 alumnos aquí. 3, 6, 9, 12. Está bien. Si acaso habrá algún alumno ahí, algún equipo que no haya entregado. Bueno, vamos a checar qué tanto hicieron. Por cierto, les voy a compartir un ratito pantalla. No pantalla, está en la cámara. Miren dónde estoy el día de hoy. ¿Se ve? ¿Está en la escuela? Sí. Aquí ando. Aquí ando en la escuela. Bien. Voy a ir pasando por el orden que tengo aquí en las tareas entregadas. Son 4 equipos. Y me van a ir explicando qué hicieron en sus trabajos. A ver, el primer equipo que veo. Primer equipo que veo es el de Mendoza López, César Aarón, Aldrin Osalde Arellano y Puchin César Augusto. Me hablaron aquí de una alarma visual de temperatura. Pueden compartir pantalla, pueden presentar el documento y aquí irlo explicando. ¿Nos puede dar un momento para que podamos montar? Creo que alguien lo tiene. ¿Sí? Y pues yo no tengo prendida la alarma. Sí, un poquito. Bueno, en lo que se conectan ellos, vamos para el siguiente equipo mientras. Todos deben de estar listos ya, ¿no? Para presentar. ¿Qué trabajo? ¿Cuál es el del examen? Sí, el del examen. Ok. Bien, el siguiente equipo es de Mena, Acosta, Diana Carolina, Islas Cauich, Juan Isaías y Seno Verola, AXA. Cualquiera de los 2 equipos que esté listo de primero puede iniciar.
presento pantalla, maestro. Sí, A ver. ¿Ya estoy presentando, maestro? a ver. Sí, No sé, a ver. ¿Sí? sí. Sí, no lo veo. A mí me puedes contestar por acá porque todos tus mensajes los estamos leyendo. ¿Profe, se ve? A ver. Sí, muy bien. Ahora sí. Platíquenme qué tanto hicieron. Excelente. 14 alumnos conectados de 15. De seguro que... Bueno, no, 13, perdón. Hay 2 alumnos que no están conectados. Déjenme adivinar quiénes son. López Malclonado y Cabría Sabido. Ah, tenía razón. Muy bien. A ver, platícanos. Se escucha mi voz con un poquito de eco. Mande. Se escucha mi voz con eco, ¿no? Un poco. Es por el aula. Es que los viernes me toca venir a la escuela. Entonces, pues les doy clase desde, bueno, de hoy en adelante les daré los viernes desde aquí, desde la escuela, en un aula. Bueno, ahora sí puedes seguir. Bueno, lo que nosotros hicimos fue como de una empresa que
hace conteo que fabrica la tapa, pero no tengo los cálculos exactos de cuánto salen, cuánto se producen por horas o por días, dependiendo. Y queríamos saber, y también vimos la problemática de que algunas tapas se quedan atoradas en la máquina, y como algunos pues, trabajadores según nosotros pues no lo ven, y al no verlo pues eso hace que el trabajo se atrase y que las máquinas no sigan funcionando como siempre, ¿no? Ujú. Y pues esa fue nuestra problemática. Ok, muy bien. Entonces, ese es el problema que quieren resolver. Sí. Y en el desarrollo, pues habíamos entendido que en el examen se tiene que hacer con un amplificador operacional y un integrador de LM555 que esté conectado en un mismo circuito. Y con el amplificador operacional hicimos de que cuando pase el objeto en cierto punto de la banda, imita un sonido Ok. para que lleve la cuenta. Y con el integrador queríamos poner una fotoresistencia y un pusher entre los materiales, porque cada vez cuando la tapa se llegue a obstruir, que no permita el paso de las demás, pues que emita un sonido. Obviamente el sonido va a ser diferente al que cuando se está contando y cuando la tapa está atorada. Ok. Entonces, son dos circuitos, ¿no? Son dos circuitos. Uno que... Es uno Ajá. es 2x1, no sé cómo decirlo. Ok. O sea, es un circuito que va a tener dos funciones, ¿no? Ajá, sí. A ver. Ok, la primera es un amplificador operacional que marque cuando un objeto pase por cierto punto de una banda. Y luego el otro es un integrador, el 555, que va a utilizar dos fotorresistencias, ¿no? Me imagino que una al inicio de la banda transportadora y otra al final. Sí. Ok, síguele, síguele. Bájale un poquito eso. No, súbelo básicamente. Ay, y lo que hice yo es poner las configuraciones. Es el diagrama. Y pues es de nuestro diagrama donde tenemos el M555 y se olvidó el otro. Algo de operacional, no sé qué. Ese triangulito. Y aparece como una bocinita en donde va a emitir pues los dos sonidos. Y tenemos, pusimos dos resistencias. Y las resistencias que normalmente llevan, pusimos tres. Ok. Profe, lo que sucede es que la idea de las dos fotorresistencias era que hubiera una en el inicio de la banda y una al final, ya que por lo general se sabe que cuando las tapas empiezan a pasar por la banda, en ocasiones se traban. Pero así como se puede trabar al inicio, también se puede trabar al final. Entonces era pues, estructura así, para que en cualquiera de los dos trabe haya algo que avise que se está obstruyendo en el paso. Ok. Ok. Bien, entonces aquí sí es un amplificador operacional con una fotorresistencia y después otra fotorresistencia que está conectado al 555.
y del 555 a un contador. Esta fotorresistencia en donde dice P2, o sea, ¿qué función tiene este pedacito del circuito del 555? Este segundo pedacito, donde dice P2 para la derecha. Pues es lo que explicaba AXA, de que una es la primera fotorresistencia y la segunda fotorresistencia, de que se puede atorar al principio o al final. Y pues esa se supone que era nuestra función. Ok, entonces esto al final te va a dar una cuenta. Pues sí, creo. Monoestable. Sí, es una operación monoestable. O sea que cada vez que pase un objeto va a ser un conteo. Cada vez que pase un objeto va a ser un conteo. Entonces, cada vez que pase un objeto en la segunda fotorresistencia va a sonar el buzzer. Y de aquí puedo poner un contador, de hecho, Sí. con un display o algo para ir guardando el número de etapas que van pasando. Ok, muy bien. Y síganle, síganle. ¿Qué más hicieron? Y donde dice resultados, pues hicimos una tabla comparativa donde pues como que nuestra problemática y el circuito y según nosotras pues ya aplicándolo pues se resolvió según y se lo leo. Ok. Bien. Bueno, Ajá, dime. expusimos en una de nuestra problemática era que la alarma se active, bueno, lo que queríamos con el circuito, que la alarma se active al paso de cada objeto y pusimos de que la alarma sí funcionó, que detecta el movimiento de las tapas. Ok. Y a la segunda pusimos que lleva una cuenta de las tapas cuando pasan al final de la banda. Pusimos que ha sido un éxito y ya se sabe con certeza cuántas tapas hay. Exactamente. Sí, es un control total, ¿no? Si la primera fotorresistencia es para avisar si hay algún fallo en la banda transportadora y la segunda fotorresistencia es para el conteo. Bien. Muy bien. Pues Isaías no está, ¿verdad? Sí está, pues no sé si no puede activar su micrófono o no sé qué le pasó con la aplicación porque me está mandando un mensaje, pero le dije que ya fue. Bueno, pues el siguiente equipo es el de hace ratito, Mendoza López, Osalde Arellano y Pucchín. ¿Ya se ve, profe? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ahorita ya está, ahí voy.
pues como ya saben, somos nosotros en el equipo acá, César y Aldrin, y pues hicimos un circuito como alarma visual de temperatura, en cuyo caso nosotros, para nuestro problema, tomamos en cuenta unas cámaras de desinfección. En estas se emite un gas y se eleva una temperatura para la eliminación para la eliminación del virus. O sea, en este caso nosotros tomamos en cuenta la situación actual, que viene siendo el coronavirus y otro tipo de bacterias. Ujú. Nosotros nos enfocamos más que nada en en lo que es más que nada una cámara una cámara sanitizadora. En este caso están utilizando ya sea el circuito LM555 y el amplificador operacional. En este caso lo tratamos de vincular con un sensor de temperatura, el cual nos indicara en el momento, o sea, cuando una persona entrase directamente a lo que es a la cámara de sanitización, un circuito ya sea externo cerrara la puerta y usara lo que es se activara lo que es el circuito que diseñamos para que en este caso en una cierta temperatura, al emitir un gas, ya sea sanitizante o agua en sí, se activara lo que es el circuito y al llegar a una cierta temperatura, se detuviera o en este caso también se siguiera produciendo lo que es el gas. Ujú. Sí, en este caso, bueno, pues el circuito llega a una temperatura de 45 grados y es cuando pues prácticamente se detiene. De hecho, este es nuestro circuito, que pues literal nos costó un poco de trabajo diseñarlo. Este es el circuito, de hecho, entonces pueden ver a nuestro sensor de temperatura. De eso está conectado a lo que viene siendo a nuestro comparador. Y después de elevarse, bueno, en este caso después de llegar a una cierta temperatura, pues esto lo manda a un transistor, que es lo que activa nuestro LM555. Para, pues en este caso nosotros tenemos conectado LEDs de activación, pero igual se puede conectar algún otro componente. Bien, entonces esos LEDs, ¿por qué conectaron 3 LEDs? Bueno, realmente este circuito pues igual se puede utilizar para otras cosas, no precisamente bueno para lo de sanitizante, pero pues igual lo podemos utilizar como por ejemplo no sé, algún sobrecalentamiento de alguna máquina que cuando llegue a una cierta temperatura pues se accionan estos 3 LED y el sistema empieza a parpadear durante un tiempo determinado. Cuando va bajando la temperatura, de igual manera los LED comienzan a parpadear, pero ya lentamente hasta que llega a una cierta temperatura que los LED definitivamente pues no prenden, quedan totalmente apagados. Está bien. Muy bien. Sigan. Ok, aquí nada más hicimos nuestros pasos para realizar lo que es nuestro circuito, que planteamos el problema acerca de un tema de relevancia. En este caso usamos un ejemplo, como lo que dijimos de las cámaras de sanitización. Planificamos el circuito usando el L555 y el amplificador. Realizamos el diagrama, conectando una fuente de voltaje de 9 volts con un amperio. Luego lo conectamos al amplificador operacional y de ahí lo pasamos al transistor PNP. En este mismo caso se conectó a la ranura 6 del LM555
Luego, en este caso, se conecta junto con los LEDs y así debe de quedar, y corregimos errores mínimos que tuvimos. Bien. Nuestros resultados fueron que queda cuando nuestros LEDs están encendidos. En este caso están emitiendo luces rojas, parpadeantes, solo con eso puede ver. Este es cuando funciona, son estos cuando están prendidos y estos cuando están apagados los LED. Esto va a estar emitiendo, o sea, más que nada por tiempo. O sea, cuando llega a una cierta temperatura, este mismo LED se empiezan a prender, y ya con la misma, llegan a otra temperatura, se apagan. Y estas son nuestras conclusiones. En mi caso, pues realmente nos enseñó a manejar lo que es los diferentes circuitos que tuvimos que hacer. Nuestros detalles fueron que pues teníamos que buscar un tema relevante de cómo combinar los dos circuitos, en este caso, y darles un uso. Realmente esto pues realmente amplió nuestros conocimientos, y tenemos que checar tenemos que checar y estudiar lo que es otras cosas para que lo pudiésemos relacionar o entender. Ya luego esto nos tomó trabajo realizar el proyecto y concluirlo, pero quedamos satisfechos. Bueno, nada más un comentario. El transistor que utilizan es un NPN. El transistor Q1 que tiene ahí es un NPN, no PNP. Pero de todo lo demás está bien. Y esta resistencia, este termómetro es una resistencia variable. Se llama termistor. Es un termistor. Pues está bien. Muy bien, pues siguiente equipo. Siguiente equipo es el de Didier Farfán. Ok, profe, voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve, profe? A ver. ¿Ya? Ok. Bueno, pues mi equipo está conformado de Ayala Farfán Didier, Nova Ricardo. Ricardo tuvo un problemita con su internet. Ahorita no está conectado. Y pues yo, somos 3 en el equipo. Pues nosotros enfocamos más a un circuito muy sencillo. No buscamos cómo, pues por así que unir el circuito amplificador operacional con el integrador LM555. La problemática que manejamos nosotros fue de que, por ejemplo, en una empresa, en este caso, por ejemplo, en el ADO, en el área administrativa, muchas personas entran, los empleados entran seguido, y hay que estar, la luz tiene que estar prendiendo y apagando. Pues, hicimos un diagrama para tratar de solucionar ese problema. Igual se nos complicó un poco hacer el simulador. Utilizamos el programa Proteus, y como pueden notar, aquí tenemos conectado lo que es un amplificador operacional,
con el LM555. En el simulador le pusimos solamente un LED, sin embargo se le pueden poner mucho más LED, otra cantidad de luces. Para realizar ese circuito, pues nosotros utilizamos lo que es el temporizador 555, el amplificador operacional, un transistor de este lado, uno, y 9 resistencias de diferentes tipos de capacidades. ¿Cuál es la función de al cortar el amplificador entra el rango de y pues aumenta el tiempo de hasta 10 horas de uso constante, de estar apagando y prendiendo el LED o los LEDs que tengan conectado en el circuito. Ese es uno de las aplicaciones que nosotros hicimos con este circuito. Sin embargo, igual se pueden usar en otro tipo de aplicaciones. Un ejemplo para se le puede aplicar ese circuito y, por ejemplo, controlar el tiempo de apagado y encendido. Un ejemplo, si se sale una semana de la casa, a las 7 de la noche se le puede programar para que se apague, para que se prenda, perdón, y a la mañana se apague. Obviamente, con el amplificador, pues podría durar hasta una semana, hasta un mes con este tipo de programación. Muy bien. ¿Y qué más tienen que comentar ahí? Ya este es el circuito, ¿no? Luego, ¿qué vieron? ¿Qué resultados obtuvieron? Sí. Creo que iba a comentar algo. Nada, conectar el sistema, el amplificador al LM555, pues pues aumentó el rango de aplicación de este tipo de circuito. Con multivibradora estable. Creo que se dispone aquí, compañero. Datos. Bueno, pues es todo, sí es todo. Vamos a pasar con el siguiente equipo. Y el último. Sí, porque creo que se desconectó en día. Ya solo nos quedaría uno. ¿Cuál es el mío? Sí, es el de Nérida Martínez Domínguez, Michelle Cámara González y Martínez Domínguez Mario. Ahí está, hasta que los veo en un equipo, los dos. A ver, ¿qué hicieron? Ahí están los tres. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se escucha o algo? No sé. A ver, sí se ve.
Ahí sí se ve. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que hicimos es básicamente una alarma para los robos. Nuestra problemática en realidad fue lo que es la seguridad del comercio. Por ejemplo, los comercios que no tienen seguridad, que son más propensos a robos que a otros, como es el robo hormiga, que es una pérdida grande para los dueños. Cuando se suman lo que pierde o se roba, generalmente al mes o semestre se queda un monto considerable, por lo que nosotros empezamos a evitar a los comercios pequeños a robos así. Diseñamos lo que es este tipo de alarma. A ver. No, lo que nosotros hicimos fue una alarma que se activara es que no sé cómo si cuando alguien está presente, ya sabemos, alguien entra y la alarma sienta a la persona. No sé en realidad cómo se llama ese, si es por calor más bien. El sensor de movimiento es un sensor ultrasónico, el cual nos permitirá ver cuando las ondas de sonido reboten y regresará al circuito, lo cual indicará una presencia dentro de la tienda. ¿En dónde piensan, o sea, en dónde se implementaría este circuito? ¿Adentro o en la entrada? Adentro. Lo que nosotros pensamos es que sea adentro, para que cuando entra una persona, pues la alarma emita un sonido. Ah, ya. Está bien, es buena idea. Es una buena idea de alarma, ¿no? Antirrobos. Ahora, el sensor, ¿en dónde correspondería aquí en el circuito? ¿Qué componente es el que representa? Donde va el switch. ¿Dónde va el switch? Ah, ya. O sea, donde está el switch, aquí iría. Un sensor ultrasónico en el liveware y se tuvo que poner un switch. Sí. O sea, sí. Ya entendí. Bueno, síganle. Bueno, la alarma se conectó a una fuente de voltaje, a un switch. Es un sensor que mide el paso de corriente cuando está activo. Nosotros, como le dije, lo vamos a usar en uno de movimientos. A este le conectamos una lámpara de filamentos y un amplificador operacional. Los pines 4, 6, 7 y 8 del temporizador, el LM555. Bueno, y al fin de salida, ¿perdón? No, nada más la lámpara que está aquí, ¿qué función tiene? ¿Cuál lámpara, macho? Me dicen que hay una lámpara de filamentos, ¿no? Que está conectada. Una lámpara de filamentos. O sea, esa lámpara se prende, maestro, cuando detecta que... Es como que una puerta de alarma visual, ya sabes. ¿Y cómo sonaría el buzzer? ¿Cuándo se activaría el buzzer? Cuando la persona entra al local y sienta y emita las ondas de sonido. Bueno, entonces por lo que yo entiendo, en este sensor, cuando detecta una persona, pues varía su resistencia, su resistividad eléctrica. El sensor normalmente son en su mayoría resistencias y... Ajá. ¿Estabas hablando alguien por ahí? No. Entonces, por lo que yo entiendo, al momento de cerrarse el switch, se estaría prendiendo la lámpara. Sí. Se estaría prendiendo la lámpara y al activarse la lámpara se envía una señal al operacional
el operacional activa el 555 y del 555 tendría una salida, pero este circuito sería entonces una configuración monoestable, ¿no? O sea, se activa únicamente cuando recibe una señal por parte del amplificador operacional. Sí, solo se activa de esa manera. Bueno, y ahora el detalle aquí que me da curiosidad es el buzzer. ¿Por qué tiene que estar aquí conectado después del operacional, del 555, perdón? ¿Va a sonar solo por un tiempo? Sí. Va a emitir un sonido con un factor de tiempo. O sea, cada tantos microsegundos, milisegundos va a estar sonando. No va a ser un sonido continuo. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Y qué me pueden contar de qué aprendieron de este trabajo? ¿Aprendieron algo nuevo? Pues de hecho, o sea, como que aprendimos todo en ese momento porque ya se nos había olvidado un poco, entonces tuvimos que volver a repasar y así. O sea, sí se nos hizo un poco difícil, de hecho, conectar lo del LM55 y también lo de la conexión de cada pin. Bueno. Pero pues ya por otra parte, pues nos también. Estaría muy padre, hubiese estado muy padre que estos circuitos que acaban ustedes de ver, de buscar o de diseñar, hubiese estado muy padre armarlos y ponerlos en una maqueta o algo, ¿no? Si es en este caso que es una alarma, pues armar una casita y poner allá el circuito adentro con la alarma y hacer unas pruebas, crear una banda transportadora para el otro caso, etcétera. Serían proyectos muy buenos finales que hubiesen resultado excelentes en este cuatrimestre. Sin embargo, pues todavía tenemos muchas materias, así que yo creo que en circuitos 1, que llevan conmigo el cuatri que viene, espero ya sea presencial, podamos hacer algo así, y si no, pues todavía tenemos circuitos 2. Y si no, pues tenemos electrónica y potencia. Bueno, muy bien, pues... Pero también creemos que sería una forma más económica de aplicación y sería, pues, sería más, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, de fácil acceso, o sea, lo puede agarrar lo que es los comercios más pequeños, como las tiendas y eso. Claro, esa es una grande ayuda. De hecho, ustedes se fijan en muchos problemas de los pequeños negocios que no invierten en cámaras, no invierten en alarmas y todo eso es porque realmente son muy caras. Les digo, yo siempre quise poner una cámara. Tenía yo un negocio y quería comprar una cámara, pero una cámara instalada ya para poder monitorearla y todo, me salía 7,000 pesos. No tenía el tiempo para hacer el diseño, pero eso yo lo podía haber armado hasta con 1,500 pesos, 2,000 pesos a lo mucho. O sea, a que pongas una cámara que te va a costar 7,000 pesos, más el mantenimiento que te cobra la persona porque vaya ahí cada 4 o 6 meses. Entonces hay mucha diferencia, esa es la gran ventaja que tenemos al conocer. Sí, de hecho, esta alarma es como micronegocios, igual como para tienditas que a veces ponen en casa, que ya ven que pues se meten y las dejan solas un rato, pues para que les avisen de alguna manera que hay una persona dentro de la tienda. Que alguien acaba de entrar, ¿sí? Así es. Sí, esa es la ventaja que tenemos con el mundo de la electrónica. Pues realmente
podemos nosotros hacer maravillas, literalmente podemos hacer maravillas, conociendo sobre amplificadores operacionales, sabiendo un poco de transistores, diodos y muchísimas cosas más que ustedes van a ir aprendiendo. Todos esos conocimientos son como un rompecabezas. Se van juntando piezas de un lado, 555, operacional, transistor, diodos, leyes de corriente, leyes de voltajes, todo ese rollo. Al final terminan entrelazándose, terminan uniéndose. Y esos conocimientos ya cuando se van uniendo, uno puede ir haciendo cada vez más y más cosas más impresionantes. Entonces esta ventaja es de que si nosotros tenemos el conocimiento, si sabemos sobre esto y podemos hacer algo, nos va a salir muchísimo más barato que comprar un dispositivo en alguna tienda. Muchas veces podemos, de hecho, hacer algún negocio. Imagínense si ustedes venden un sistema de alarma a las tienditas y el sistema de alarma le cuesta a la tienda 500 pesos, por decir algo. No, y aquí te va a avisar esto, lo otro, por 500 pesos, está buenísimo, ¿no? Pero pues a ustedes les habrá costado en materiales 100 pesos. 100, 150 pesos, ¿no? Entonces se pueden hacer negocios con estas cosas. Pero pues bueno, ya es otra cuestión. Bien, pues vamos a continuar entonces, vamos a seguir viendo los temas en los que nos quedamos. Les voy a compartir pantalla. Si en algún momento no me escuchan bien, me dicen para que yo mueva el micrófono. Y aquí está. Permítanme un segundo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a estar aquí. Bueno, de hecho, hoy me entregaron sus exámenes de cálculo integral. Cuéntenme, a ver, momentáneamente, qué tal les fue. Lo entregaron a tiempo, ni siquiera no chequé ahorita en la plataforma. No chequé en la plataforma. Sí. Eso le iba a preguntar. No lo vamos a exponer hoy, ¿verdad? No, eso lo vamos a exponer hasta la siguiente semana cuando nos toque clases de cálculo integral. Bueno, aquí me dice examen cálculo integral. Sí, se entrega hoy, ¿no? Creo que les puse hasta las 2 de la tarde. Ya hay 3 trabajos entregados. Bueno, pues vamos a seguir. Pues ya que terminaron sus exámenes, no sé si les había comentado de una tarea que creo que les dije, no las vamos a marcar porque ahorita están en etapa de exámenes. Y aquí debe de estar tarea 1. No se los había dejado, ¿verdad? Esta no se los había dejado, ¿verdad? Creo que hicimos este ejercicio, pero no les creé la carpeta en el Classroom para entregar este ejercicio.
No. De todos modos, este documento se los voy a compartir. Se los voy a compartir en PDF. Y ya para que ustedes ya se vayan guiando aquí. Bueno. Pues van a hacer la tarea 1. Que es solo este ejercicio. Nada más. Luego, vimos esto, ¿verdad? De ganancia en decibeles. Vimos este ejercicio, ¿verdad? Convierte lo siguiente, decibeles en una razón. También lo vimos. ¿Y qué pasó? La tarea, ¿cómo se va a entregar? ¿En fotos? ¿En Word? Me lo van a entregar en Word. Bueno, de preferencia en PDF. O sea, lo convierten a PDF y me lo mandan. O sea, yo tengo la situación, ¿verdad? ¿Cómo? Yo tengo las ecuaciones Word. Las ecuaciones de Word, sí. En este caso sí, porque no son muchas. O sea, no son tan complicadas. Entonces sí, para estas tareas, sí, tarea 1, pues ya van a hacer esto, ¿no? Y ahora vamos a ver para qué nos sirven los decibeles. Estábamos viendo los decibeles. Siempre, bueno, tal vez ya hayan ustedes escuchado anteriormente el término decibel. ¿En dónde lo escucharon antes? Este término. ¿Alguien ya había escuchado los decibeles? Es la unidad que se usa para medir el sonido. Ajá, sí, está relacionado mucho con los sonidos. De hecho, los amplificadores de potencia, las bocinas, todo ese rollo, ¿no? Está configurado en decibeles. Sí, hay un límite. De hecho, ya hay hasta leyes para eso. Que una persona no puede hacer ruido a más de tantos decibeles, ¿no? Para no perjudicar al resto de la gente. Pasa que, bueno, yo conozco una persona que tiene un gimnasio de Zumba, una muchacha, y pone su música cuando da sus clases, de verdad, a todo volumen. Una cosa que si estás allá adentro, yo no sé cómo lo soportan, lastima los oídos. Entonces, por fuera es un escandalazo, y pues todos los vecinos se quejaron y le dijeron que tenía un mínimo de decibeles, ¿no? para utilizar. Ella no sabía qué era eso, ¿no? Qué cantidad de decibeles tenía que hacer, ni cómo ajustarlo, pero pues lo único que hizo fue bajarle el volumen. Y pues bien, esa es una de las aplicaciones de los decibeles. Originalmente fueron diseñados, ¿no? O sea, fueron pensados para eso. De hecho, el nombre decibel pues viene en honor de Alexander Graham Bell, que fue una de las primeras personas en incursionar en estas cuestiones acústicas. Entonces, el decibel fue originalmente para eso, para los cambios en los niveles acústicos. El oído humano, pues como dice aquí, no es lineal. O sea, si yo aumento la intensidad de una bocina en 2 decibeles, o sea, si tiene 1 decibel, yo lo escucho. Si a esa bocina yo le aumento el doble, 2 decibeles, no voy a escuchar el doble, porque el oído humano no es lineal, no percibe, tiene muchos huecos, así como en el campo auditivo, así como en el campo visual, que hay rangos, espectros de luz que nosotros no podemos ver, así como en el campo olfativo que tenemos muchas limitantes comparadas, por ejemplo, con un sabueso. Lo mismo pasa en el campo acústico. No somos capaces de escuchar todo tipo de sonidos. Entonces, el oído humano funciona de una manera logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo escuche el doble de sonido,
no le voy a aumentar el doble en decibeles, sino que le voy a aumentar a 10 veces la intensidad. Entonces, cuando realmente nosotros escuchamos un sonido al doble de fuerte, es porque ese sonido tiene el doble, 10 veces más de potencia en decibeles que el sonido anterior. Entonces, ese es un caso peculiar, ¿no?, del oído humano. Y el nivel mínimo de sonido que puede detectar el oído humano, pues se llama umbral de audición. Este umbral de audición, pues aquí tenemos lo mínimo que podemos escuchar, es un 1 por 10 a la menos 12, o sea, un picowatt por metro cuadrado, es lo más pequeñito. Estamos hablando de que aún así que el oído humano pues tiene limitantes, pues escuchar algo con un picowatt por metro cuadrado pues es bastante intenso, ¿no? Y pues aquí tenemos a la derecha una tablita con los niveles de intensidad. Tenemos dos columnas. La primera que nos dice el nivel de intensidad en decibeles y la segunda intensidad en watts por metro cuadrado. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Como una habitación tranquila, pues tiene 20 decibeles, el tic-tac de un reloj a 1 metro, 30 decibeles, y una conversación tranquila, 50 decibeles, y así va subiendo un portazo que se escucha mucho más intenso, 80 decibeles, un martillo neumático, 100 decibeles, un concierto de rock, 120 decibeles, y umbral de dolor, 130 decibeles. Cuando ya escuchamos a más de 130 decibeles puede dañarnos los tímpanos, podemos tener graves problemas ahí. Y los niveles de decibeles se determinan a partir de la expresión beta en decibeles. O sea, esta beta me estaría indicando ahí que son mi ganancia en decibeles, ¿no? Entonces, igual se calcula con las fórmulas como las estuvimos manejando anteriormente, 10 logaritmo de I entre I0, en este caso, entrada entre salida. Bien. Y igual, al inicio los decibeles fueron pensados para cuestiones acústicas. Sin embargo, como los decibeles trabajan en sentido logarítmico, o sea, en cantidades más grandes, se empezaron a utilizar para circuitos electrónicos que tienen niveles de potencia muy pequeños, para no estar utilizando números y prefijos tan chiquititos, picofaradios, nanofaradios, picowatts, nanowatts, etcétera. Entonces, para ellos se empezaron a utilizar los decibeles también. Entonces, en vez de expresar una potencia muy pequeña en femtowatts, pues podemos expresarla en decibeles. Y aquí tenemos cómo podemos expresar una potencia en decibeles para un número más pequeñito. En este caso se llama potencia en dBms. Y ese dBm, la M, la M que tenemos aquí del dBm, es porque estamos tomando como referencia 1 miliwatt. Entonces, mi potencia de mi sistema, de mi componente electrónico, de lo que yo quiera, esa potencia en dBm pues va a ser 10 logaritmos de la potencia entre 1 miliwatt. Y si en cambio tomamos como referencia 1 watt, pues es 10 logaritmo de potencia entre 1 watt. Y a este se le llama P, potencia en dBW. Entonces tenemos dos casos, potencia en dBms y potencia en dBW. Y tenemos un ejemplo acá. Exprese las siguientes potencias en dBm y en dBW. Vamos a ver el primer ejemplo. Yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los siguientes.
Bueno, hasta aquí, dudas, nada, ¿todo bien? Sí, no me he desconectado. Bueno, entonces me piden primero expresar las potencias en dBm y en dBw. ¿Cómo le hago? Pues mi potencia, voy a poner aquí, aquí está. Potencia, así se ve. Voy a poner inciso A. Entonces, potencia en dBm y potencia en dBw. Entonces aquí voy a tener 10 logaritmo 10 logaritmo de mi potencia entre 1 miliwatt, y para este caso voy a tener 10 logaritmo de mi potencia entre 1 watt. Entonces para el inciso A, mi potencia 1 voy a tener 10 logaritmo de 0.35 microwatts entre 1 miliwatt. Entonces yo sé que un micro equivale a multiplicar 0.35 por 10 a la menos 6 y un mili equivale a multiplicar 1 por 10 a la menos 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicarlo. 10 logaritmo de 0.35 por 10 a la menos 6 entre 1 por 10 a la menos 3. Entonces me queda 34.55. Entonces estaría aproximadamente con 35, unos 35 decibeles. 0.35 micros entre 1 mili, 10 logaritmo, 34.5, vamos a ponerle menos 35. Siempre en los decibeles se utiliza el redondeo. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces mi resultado va a ser menos 35 dBm. Luego tengo, en este caso, 10 logaritmo de 0.35 microwatts entre 1 watt y esto me va a quedar menos 65, menos 64.5 menos 65 decibeles, menos 65 dBw. Y estos son mis resultados. Entonces ya de aquí ustedes pueden ir buscando, pueden ir terminando los siguientes incisos. Ya hicimos el A, ustedes hacen el B, el C y el D. Cualquier duda que tengan, pues podemos checarlo. Y igual las aplicaciones de los decibeles, pues algunos multímetros tienen una escala en decibeles.
Y esto es muy importante, esta parte es muy importante de entender. Algunos multímetros te dan el voltaje de salida expresado en decibeles. ¿Qué es lo que hacen esos multímetros? Utilizan como referencia un volt RMS, que dice en esos casos el voltaje expresado en dBm usa un volt RMS como voltaje de referencia. Eso nos va a servir para una tarea más adelante. En cualquier lectura de voltaje puede expresarse, en general cualquier lectura de voltaje puede expresarse en decibeles, volts, como sigue, ¿no? Igual ya habíamos visto que la ganancia de voltaje pues era 20 logaritmo del voltaje de salida entre voltaje de entrada. Es casi la misma fórmula, nada más aquí cambia entre un volt. Muchos se preguntarán qué chiste tiene, ¿no?, dividir el voltaje de salida entre un volt, si es lo mismo. En cuestiones de física, nada más es para eliminar la unidad de voltios de mi salida entre el 1 volt que tengo aquí en la entrada, que tengo aquí en el denominador, perdón. Entonces ya esta sería mi siguiente fórmula. Y aquí tenemos un problema práctico, problema que podemos utilizar en la vida real con un circuito eléctrico. Y me dice, estos son unos circuitos. Estos circuitos pueden ser la salida de un sistema, o sea, puedo tener aquí, como habíamos visto anteriormente, una cajita negra con un circuito que no sé qué tenga ahí, pero puede ser un amplificador, puede ser un atenuador, etcétera. Y a la salida del circuito yo voy a tener en este caso puede ser, como en el inciso A, una resistencia de 50 ohms, y si mido con un multímetro puedo tener un voltaje de 10 volts entre los bornes. Ahora, pues estas resistencias pueden estar conectadas a un circuito, que puede ser aquí lo que sea. Lo que vamos a hacer ahora es determinar los niveles de potencia en dBm y en dBw de los circuitos que vemos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso, pues necesitamos saber qué potencia tiene. Primero necesitamos saber qué potencia tiene la resistencia, y en el siguiente necesitamos saber qué potencia igual tiene la siguiente resistencia. Para eso, pues vamos a utilizar la fórmula de potencia, que es la ley de Watt. La potencia es voltaje por corriente, pero no tenemos ningún dato de corriente en estos ejercicios. Sin embargo, yo sé por ley de Ohm que la corriente es voltaje entre resistencia. Si sustituyo la I en la primera ecuación, me va a quedar P igual a B cuadrada entre R. Entonces ya busqué una ecuación que me una el voltaje con la resistencia. Entonces ya lo único que tengo que hacer aquí es utilizar la fórmula. En el primer caso, inciso A, me están pidiendo determinar los niveles de potencia en dBm. Entonces la potencia, vamos a ponerle del inciso A en dBm, va a ser igual a 10 logaritmo de mi potencia entre 1 miliwatt. Bien, ahora lo único que nos queda es encontrar la potencia para sustituirla en esta fórmula. Entonces mi potencia sería igual a mi voltaje al cuadrado, en este caso son 10 al cuadrado, entre R, que es 50, y aquí tendría 10 al cuadrado, son 1000 entre 50, perdón, 100 entre 50 a 2.
voy a tener aquí mi potencia de 2 watts. Lo único que me queda hacer ahora entonces es sustituir esos 2 watts. Entonces mi potencia en A expresada en dBm va a ser igual a 10 logaritmo de 2, 3 decibeles. Entonces el resultado son 3 dBm. Y ahora en B lo único que tengo que hacer, aquí es en 50, sí, 2, sí, pero aquí me falló este pedacito. Nada más dividir esos dos dBm entre 1 mili. Entonces va a ser 2 entre 1 por 10 a la menos 3. 2 entre 1 por 10 a la menos 3, 33 decibeles. 33 dBm. Y ahora sí. Expresado en dBs, mi potencia del inciso A expresado en dB watts es igual a la misma fórmula que tengo aquí arribita, nada más que en vez de dividirlo en milis, lo voy a dividir entre 1 watt. Entonces voy a tener 10 logaritmo de 2 entre 1, 3 decibeles. 3 dB watts. Bien, pues ya ustedes hacen el inciso B. Ya ustedes terminan el inciso B. Cualquier duda me dicen. El circuito B ustedes lo van a hacer. Me faltó el inciso B del circuito A. El inciso B. Exprese los voltajes en VDB. Es bien sencillo, ¿no? Voltaje en dB va a ser igual a 20 logaritmo del voltaje de salida, en este caso 10 volts, entre 1 volt. Cancelan las unidades de voltaje y me va a quedar 20 logaritmo de 10. Y esto nos queda 20 logaritmo de 10. Nos queda 20. Logaritmo de 10 debe ser 1. Así sí es. Está bien. Ahí está. 20 B de BB. 20 volts en dB, expresado en decibeles. Ya cualquier duda que tengan aquí, pues ya me dicen. Y vamos a seguir. Vamos a checar qué hora es. Y sí, vamos a 4, 4, 8, 6. Vamos a ver este pedacito y aquí vamos a terminar. Bien, podemos encontrar, ya vimos cómo encontrar la ganancia de potencia, la ganancia de voltaje,
de una etapa, pero podemos tener múltiples etapas en donde tengo una potencia de entrada, una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 y mi potencia de salida. Pero mi potencia, o sea, mi etapa 1 va a tener una ganancia en potencia diferente a mi ganancia en potencia de la etapa 2 y a la etapa 3. Si se fijan, la salida de la etapa 1 es la entrada de la etapa 2 y la salida de la etapa 2 es la entrada de la etapa 3. Entonces, la potencia de salida en cada etapa se determina como, para el caso de la potencia 1, pues la salida es la ganancia por la entrada, ¿no? Ya sé que la ganancia es la relación salida entre entrada, es otra manera de verlo. Si la ganancia es la relación salida entre entrada, entonces solo despejo y me va a quedar que la ganancia, la salida es la ganancia por la entrada. Y lo mismo va para todas las etapas. Al final, la potencia de salida pues va a ser la ganancia 3 por la potencia 2. Y si hay n etapas y me gustaría saber cuál es la potencia total, pues es el producto, ¿no? La ganancia de la potencia 1 por la ganancia de la potencia 2 por la ganancia de la potencia n. Sin embargo, si se usan logaritmos para calcular la ganancia en decibeles, se tiene lo siguiente. O sea, si quiero expresar esa ganancia en decibeles, pues la ganancia de la potencia total en decibeles es 10 logaritmo de la potencia total, de la ganancia y potencia total. Y eso pues sería básicamente sumar 10 logaritmo de ganancia en potencia 1 por ganancia en potencia 2 por ganancia en potencia, etc. Y por las propiedades del logaritmo base 10 puedo expresarlo también, si gusto, como 10 logaritmo de la potencia 1 de la ganancia de la potencia 1 más 10 logaritmo ganancia potencia 2 más 10 logaritmo ganancia potencia n. La ganancia de potencia total en decibeles para las n etapas se determina con la suma de las ganancias de potencias individuales. Es otra manera de verlo igual, ¿no? Después de que puedo encontrar la ganancia y la potencia total en decibeles utilizando cualquiera de estas maneras que a mí me gusten, teniendo ya la ganancia de potencia total en watts, aplico 10 logaritmo y ya tengo la ganancia total en decibeles. O si encuentro la ganancia en decibeles de manera independiente de cada una de las etapas, pues puedo encontrar al final la ganancia de potencia total, sumando únicamente las ganancias individuales. Y pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El circuito de la siguiente figura representa las primeras 3 etapas de un receptor de AM o FM común. Y me dice determine las siguientes cantidades. Tengo una antena. Aquí puedo imaginar que esto es la entrada de una radio o de un estéreo. Entonces tengo la entrada, esa entrada se va a un amplificador de radiofrecuencia, RF, luego se va a un mezclador y luego a un amplificador IF. Y ahora estos 3 amplificadores, o sea, estos 2 amplificadores y este mezclador, cada uno tiene una ganancia de potencia diferente. ¿Cuál es la idea? Pues la entrada, que en este caso es la antena, recibe una señal electromagnética que viene ya muy atenuada por el espacio. Esa señal tan pequeñita entra y hay que amplificarla. Entonces esta es una parte de preamplificación. Luego se mezcla, ese es otro tipo de circuito, ¿no? Para limpiar, por así decirlo, para filtrar esa señal que pudiera estar un poquito fea, y al final ya la señal se vuelve a amplificar. Si se fijan, el preamplificador tiene una ganancia de 100 y el amplificador final tiene una ganancia de 10.000. Entonces ya esa salida
esa salida va a ser la misma señal que entró, solo que amplificada. Y ya la podemos utilizar para X o Y cuestión. Entonces me piden aquí determinar las siguientes cantidades. Entonces me piden el inciso A, la ganancia de la potencia 1 en decibeles. La tengo expresado nada más como una razón. La ganancia de potencia 2 en decibeles y la ganancia de la potencia 3 en decibeles. Luego el inciso B, la ganancia de la potencia total en decibeles, como la busco. Y al final tengo dos, inciso C y inciso D, potencia 1, potencia 2 y potencia de salida, y luego potencia de entrada en dBm, potencia 1 en dBm, potencia 2 en dBm y potencia de salida en dBm. Bien. Esta ganancia está únicamente en una razón, en dB, en watts. Bueno, de hecho no tiene unidad, es una ganancia de potencia. Me la piden expresar en decibeles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé si recuerdan esas primeras formulitas para convertir la ganancia en decibeles. Entonces, la ganancia de potencia 1 en decibeles va a ser igual a 10 logaritmo de la ganancia expresado como una razón. La ganancia en decibeles entonces va a ser 10 logaritmo de 10, logaritmo de 10 es 1, perdón, son 100 en este caso, pensé que era 10, son logaritmo de 100, 10 logaritmo de 100, me queda 20. Y aquí tendría en el inciso A 20 decibeles. Entonces, la ganancia de la potencia 1 en decibeles son 20 decibeles, ya tengo el primero. La ganancia de la potencia 2 en decibeles, pues igual, bien sencillo, ganancia de la potencia 2 en decibeles va a ser 10 logaritmo de 0.200. Entonces esto al final me va a quedar menos 6.98, me queda menos 7 decibeles. Y ya tenemos el inciso A, la segunda pregunta. Y ya luego la ganancia en potencia 3 en decibeles, pero pues eso ya lo vemos en la siguiente clase. Vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos para electrónica analógica el próximo viernes y nos vemos para cálculo integral el próximo lunes. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces nos vemos, chavos. Cuídense.